Pues ya vamos a dar comienzo, entonces. Muy buenas noches, señor alcalde, Daniel Pastrana, Javier Becerra, autoridades, señoras y señores, amigas, amigos y también pues todos aquellos aficionados a la lectura y a la escritura que nos hemos dado cita aquí esta tarde-noche. Bienvenidos a la presentación de la novela Portadores del Don de Daniel Pastrana Gallego. Daniel es muy conocido en Écija y aparte de conocido ya sabemos que querido y bueno, Daniel, buena muestra de ello es cómo está hoy aquí este salón de actos ahora mismo con la que está cayendo y cómo está el día de Desapacible, y aquí tienes un montón de amigos y de fieles seguidores seguro que se convertirán de tu novela. Daniel, como digo, es muy conocido en Écija principalmente por su trabajo como periodista y presentador en la televisión municipal. Lo que quizá no sepan todas esas personas que lo ven a diario en televisión, presentando algún telediario o algún programa, es que también Daniel es escritor y además un muy buen escritor. Para esas personas que no estén tan familiarizadas o quizá que vean más tarde esta presentación en televisión desde otros lugares, pues les voy a leer lo que viene aquí en la solapa delantera, esta reseña del autor, que figura en la novela, y dice así. Daniel Pastrana Gallego nació en Écija en 1978. Estudió periodismo, licenciándose en Ciencias de la Información en la Universidad de Sevilla en el año 2000. Desde entonces ha trabajado como periodista con un bagaje profesional de casi 20 años. Actualmente ejerce su labor principalmente en televisión, aunque también colabora como articulista en diferentes portales de noticias y en otras publicaciones. Lleva más de 20 años elaborando relatos de mayor o menor repercusión, algunos premiados en diversos certámenes como el Premio Nacional Victoria Sendón. Portadores del Don es su primera incursión en el género fantástico, al que se acerca desde una perspectiva novedosa y rica en matices. Y yo, pues, a esa reseña añadiría también que Daniel, pues, es una gran persona, es un amigo comprometido, y que cada vez está cobrando un papel más destacado en el panorama, en el escenario cultural écijano, a través de su amor por la literatura, por la escritura, y también canalizando talleres, programas televisivos y otras iniciativas vinculadas con el mundo de las letras, a través principalmente de la Asociación Cultural Papel y Tinta. Y al comienzo pues he saludado de manera protocolaria al señor alcalde, que nos está acompañando aquí como tal, puesto que es la primera autoridad de la ciudad y está aquí presidiendo este acto. Pero también me gustaría hoy saludarlo en calidad de David García Hostos. David es un ávido lector y también pues les diré que él ya leyó la versión que era de borrador, ese manuscrito de Portadores del Don. Por lo tanto, juega con esa ventaja y ha venido, pues eso, en calidad de lector también y para compartir con nosotros sus impresiones acerca de la novela. Y por eso, pues, normalmente él clausura los actos, pero hoy vamos a hacerlo de otra manera y lo vamos a dejar que comience él. Bueno, muchas gracias a todos, a Dani, a ti, presidente, Javier, amigos y amigas. Lo ha dicho él. Yo hoy vengo más como lector que como alcalde. Como alcalde porque creo que, y bien lo sabe el presidente de Amigos de Écija, siempre es importante que cada vez que un autor o autora écijana se pone ante la tesitura y la aventura de la edición de un libro, creo que debe tener el respaldo de la primera autoridad de su ciudad. Pero en este caso, con el privilegio de haber compartido muchos momentos con Dani, que entre rueda de prensa y rueda de prensa, cuando llegamos a un lugar y pues normalmente todo el mundo habla de lo que le gusta y Dani y yo de lo que hablamos es normalmente de libros. Has leído esto, has leído lo otro, pues tienes que leer tal cosa o tienes que leer tal la otra. Alguna vez nos hemos intercambiado incluso algún que otro libro y entonces pues cuando ya empezamos a hablar de lápiz y papel, pues ya surgió un poco más comentarios más profundos, ¿no? Tú escribes, pues escribo algo, no escribo nada. Y lo que ha dicho ya de Dani, el presidente, yo no voy a añadir ninguna cosa. Pero sí es cierto
que lo que voy a decir de Dani lo haría extensivo de casi todo el mundo que es capaz de escribir y de tener un libro como el que hoy tenemos aquí. Primero, creo que hay que tener mucha valentía. Hay muchas personas que escriben, pero no tienen el valor suficiente para decir yo escribo esto y dárselo a leer a otras personas para que opinen de lo que ha escrito, ¿no? Dani tuvo ese valor y dio ese paso. Escribió y dio a conocer lo que él había escrito a personas para que le dijeran lo que opinan. Todos tenemos, en el mejor sentido de la palabra, pues tenemos nuestro ego, nuestro corazoncito, ¿no? Y muchas veces cuando uno escribe algo espera, incluso desde el anonimato, cuando le enseñas así de refalín lo que ha escrito, que al menos le diga, no haga un gesto raro, le diga, me gusta, ¿no? Pero después hay que dar un paso más importante para llegar a esto. A esto se pueden llegar de dos maneras. La primera no la voy a criticar. Creo que muchas veces a lo mejor alguien se puede sentir o incomprendido o no quiere entrar en el juego de las editoriales, y sabemos que hay muchas veces la posibilidad de que uno se autoedita a uno mismo, y no voy a criticar nunca eso, porque también ha sido suficientemente valiente esa persona para poner su trabajo para que los demás lo juzguen, ¿no? Pero creo que la humildad de poner en manos de editoras o editoriales tu trabajo para que lo valoren, y si creen que es susceptible de editar o no, lo hagan, creo que es un ejercicio todavía más fuerte, incluso más valiente de la propia valentía de dar tu escrito, ¿no? Y yo en ese periodo de tiempo sí he hablado algunas veces con Dani. Ahora le preguntaba por su segundo, y hay veces que por su segundo libro, y me dice, ahí está. Y hay veces que no sabes cómo preguntar, porque nada más que con el gesto que te ponen con la cara, sabes si la cosa va andando un poquito mejor o esta vez no está andando, ¿no? Pero sí es cierto que en ese periodo, pues bueno, pues con Dani hemos hablado de algunas cuestiones, y bueno, y cuando ya él hizo público que el libro pues ya iba a estar como lo estáis viendo hoy aquí, pues bueno, pues comparte nunca su alegría, por supuesto, pero sí tanta como él tenía, pero bueno, cierta alegría sí te da. Bueno, y se siente uno un privilegiado, como ha dicho bien el presidente de Amigos de CIJAD. Tuve la suerte de que compartiera conmigo ese borrador, y yo creía que estaba seguro que este libro iba a ver la luz. Iba a ver la luz porque yo le advertí, Dani, yo literatura fantástica como que no me gusta mucho, ¿no? Y la verdad que puedo decir que Portadores del Don, yo creo que eso le pasa a muchos autores, ¿no? Cuando le cuentas, y al menos la experiencia que yo tengo con otros autores, cuando le dices algo de su novela, muchas veces tú has visto cosas que el propio autor ni siquiera había pretendido hacerlas, ¿no? En Portadores del Don, yo les voy a pedir que no intenten hacer una similitud con otras historias, ¿no? Porque creo que en esta sociedad estamos llenos de prejuicios, o inmediatamente empezamos a catalogar, ¿no? Entonces abres el libro, ves un mapa, inmediatamente dices Juegos de Tronos. Después lees y te das cuenta que no tiene que ver nada con Juegos de Tronos. Empiezas a ver a determinados personajes, algunos renglones que empiezas a leer, y te das cuenta de que es un poco como no hay tiempo, no sabes en qué época se desarrolla esto. Y dices, bueno, pues esto puede ser perfectamente como El Señor de los Anillos. Estoy diciendo novelas o historias importantes porque creo que este libro va a ser importante, ¿eh? Y creo que cuando ya llegas al tercer o cuarto capítulo te das cuenta que tiene su propia idiosincrasia, y eso para mí fue muy importante, y fue un descubrimiento, porque tampoco está mal parecerse a otras obras. Además, normalmente yo estoy seguro que cuando Dani ha escrito se ha visto influido por todas las lecturas que antes ha tenido. Entonces, pues empieza a engancharte más el libro porque te das cuenta que tiene su propia historia y que no se parece a ninguna otra. Y en Portadores del Don yo he encontrado algo que es atemporal y por tanto se puede aplicar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier sociedad. Es que bueno, que todos tenemos un don, tenemos dones, los podemos poner al servicio
del bien o lo podemos poner al servicio del mal. Después muchas veces a través de la novela te plantea dónde está el bien y dónde está el mal. Spoilers, no, alcalde. No voy a hacer spoilers, seguro, ¿eh? Y, y entonces creo que es una novela que te va sorprendiendo muchas veces, y creo que es la gran habilidad, que muchas veces en los relatos cortos, lo hemos hablado Daniel unas veces, es muy fácil, ¿no? Tú vas haciendo relatos y al final lo más bonito del relato corto es el desenlace que te lleva siempre a una sorpresa, ¿no? Pues bueno, Dani tiene la habilidad que cuando va saltando de algunos capítulos a otros te va llevando de sorpresa en sorpresa, de eso de quiénes portan un don u otro y que si están al servicio de una causa o de otra. Y a mí eso también me gustó. Y me gustó quizás porque, guiado un poco por la amistad y el cariño que tengo, que esto sea algo más que un libro, yo ya empezaba muchas veces hasta a pensar esto cómo se podía llevar a lo cinematográfico. Ojalá, pero... Y entonces creo que merece la pena leerlo. Sé que él tiene planteado una trilogía, ya sé que tiene terminado el segundo. Yo ya estoy a ver cómo lo intimido. Spoilers. No. Intimido un poco a ver si tengo el honor de leerlo o el segundo otra vez en borrador, porque además hace la trama también que, bueno, que el último capítulo te da el desenlace del libro, pero como en las buenas películas... Alcalde, que te veo venir. Te deja abierto algo hacia otras historias. Eso que creo que invita ya a que te quedes ávido, ¿eh? Es como los que ahora estamos muy ávidos de series, en muchas series, las series buenas son las que acaba el capítulo y te quedas ávido esperando, ya quiero ver el segundo capítulo, ¿no? Por eso nos tiramos 6 horas delante de la tele viendo un capítulo uno tras otro, ¿no? Pues Dani eso lo consigue dentro del libro con los capítulos y lo consigue al final del libro para dejar muy bien engarzada una segunda parte. Y yo ya he hablado como lector y ahora sí hablo como alcalde. Creo que nuestra ciudad es ciudad de la cultura, no es una casualidad. Hay muchas personas a las que les gusta todo lo que está relacionado no solo con las letras ni la ciencia, sino con todo lo general que genera una cultura dentro de la ciudad. Creo que es un movimiento muy importante. Ya lo he dicho muchas veces con amigos de Écija, lo digo con la Real Academia, lo digo con Papel y Tinta. Creo que haya una sociedad civil articulada también en torno a lo que es la cultura, creo que es importante, porque al final hace de la ciudad y de la ciudadanía mucho mejores. Y aunque Dani, yo sé que cuando se ha puesto a escribir eso no ha pretendido nada de esto, pero bueno, también contribuye a eso. Y espero que tenga mucho éxito porque, como siempre hacemos bromas antes de entrar o salir en mis entrevistas, nos ayudas a poner a Écija en el mapa. Muchas gracias, Daniel. Alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Casi, pero no había spoiler al final. Bueno, pues me llega el turno a mí y yo confieso que fui lector beta también de Portadores del Don, como es el caso de David, el caso de Javier, y es algo que le agradezco a Dani, puesto que de ese modo pues puso en mí su confianza como compañero escritor. Ambos nos conocíamos antes de llegar al curso de narrativa impartido por Manuel Sánchez Sevilla en la Biblioteca Municipal, pero aquel entorno de letras sirvió, entre otras cosas, para que estableciésemos un fuerte vínculo literario y una buena amistad que seguimos compartiendo con otros compañeros también interesados en la escritura. Y los dos contamos con gustos parecidos en cuanto a nuestra afición por la literatura de género. Con frecuencia las novelas que beben de estos estilos narrativos son denostadas como obras de segundo orden, y os digo que para nada lo son. Evidentemente una novela fantástica se desmarca de entrada de los parámetros que delimitan el realismo decimonónico, en busca de una aproximación más especulativa desde el extrañamiento que produce vernos pues arrojados a otros mundos que sin ser los nuestros podrían llegar a serlos. Pero no caigamos en el error de ignorar que toda literatura, incluso la que más aspira a ceñirse a la realidad que creemos vivir, porque ese es otro tema, toda literatura
es un artificio, llámese novela realista, novela histórica o realismo social. Una obra literaria se sostiene en un cúmulo de convencionalismos y de artimañas narrativas, con la diferencia de que el género fantástico nos lo muestra en primer plano y otros géneros se afanan en mantener la ilusión de que retratan la realidad cotidiana. Pero no podemos olvidar que la literatura fantástica también nos habla de nuestros anhelos y de nuestros miedos, del amor, de la muerte, de las ansias de poder, de la bondad y del sacrificio, de la traición, de toda esa amalgama de sentimientos y cualidades que al sumarse conforman la compleja condición humana. Y Portadores del Don, ya lo estáis viendo, es un libro agradable como objeto físico. Cuando nos mira desde el escaparate de una librería, ofrece una cubierta donde reina la oscuridad. Un mundo sombrío por descubrir valiéndonos de la luz arrojada por un símbolo dorado. 3 círculos concéntricos cruzados por algo parecido a una flecha. Y todo ello encabezado en blanco luz por el nombre del autor. El demiurgo que ha convocado la existencia de un extenso elenco de personajes habiendo construido un sólido cosmos a su alrededor. Pero no todo es apariencia y forma y exterior. También y sobre todo es contenido. Y basta con adentrarse en las primeras páginas de la novela para entender que la promesa de aventura ambientada en un mundo tan fantástico como épico será la constante de una escritura firme, capaz de convocar todo un universo, el de Terra Boreas, que ni vemos ni conocemos en su totalidad, pero cuya existencia intuimos gracias a la destreza narrativa de Daniel Pastrana. Y también un buen prefacio, como es el que tiene este libro, es la antesala en la que toda novela bien escrita realiza la promesa de lo que más tarde debe cumplir. Y en Portadores del Don son 3 personajes los que nos dan la bienvenida. Son Helga, Bertal y Craso, padrastro de ambos. Este último, aparte de posadero, es un experimentado contador de historias, a través de cuyo relato inicial vislumbramos la dimensión y la complejidad del mundo en el que acabamos de aterrizar. Y permitidme que os lea parte de este prefacio. Como está justo al principio, no es spoiler, ¿verdad? No, es spoiler, vale. Para ello, pongámonos en situación. Entonces, abrimos las puertas de la novela y vemos que es de noche. Nos descubrimos en la posada de Craso, extramuros de una villa. Es un lugar cálido y apacible donde guarecernos de la bruma para mitigar el cansancio de una larga jornada. Y solo están Helga, Bertal, Craso, acodado en el mostrador de madera, y todos nosotros. «Cuéntanos una de tus historias, Craso», apremió la joven con expresión pícara, deseosa de escuchar una de esas fantasías que solo su padrastro era capaz de inventar. Y voy haciendo algunas elipsis porque quiero ir a lo que me interesa. «Venga, viejo, no te hagas el interesante. Cuéntanos alguna leyenda de esas que no salen en los libros». Esto se lo dice Bertal y el padrastro pues acaba aceptando. «Está bien, acercaos. Lo que os voy a contar es una historia que la gente de esta tierra quiere olvidar, pero que debemos tener siempre presente». Nuestro escritor es hábil, pues daos cuenta de que no son solo Helga y Bertal quienes se disponen a escuchar la historia de Craso, a entrar en el mundo al que nos invita la novela. Somos todos nosotros, todos los que abrimos las páginas de Portadores del Don, los que nos hemos sentado al calor de la lumbre, expectantes. Y Craso, o Daniel Pastrana, se dispone a narrarnos algo que sería mejor olvidar, aunque no debemos hacerlo. Nos está picando la curiosidad, ¿no? ¿De qué se trata? Y Craso nos narra la tragedia que asoló Simanibea, una de las 6 ciudades de Terra Borea, y llega al punto en que dice: 3 jornadas duró la barbarie. El mar de llamas dejó paso a la oscuridad del tizón, que anegó la mayoría de los edificios que todavía aguantaban en pie y provocó un diluvio de ceniza, desperdigada como una nevada sobre los que sobrevivieron. Muchas almas inocentes se perdieron en aquel tiempo. Pocos conocen el origen de aquella furia desatada de la naturaleza. Dicen las lenguas de los que se atreven a contarlo, que tras la tragedia, entre los escombros del incendio, justo en el recinto del templo dedicado al dios Omaur, se encontró un bebé de no más de una jornada de vida que lloraba desconsolado.
No hallaron heridas ni quemaduras en su cuerpo escuálido, pero los que lo encontraron afirman que nunca olvidarán su aspecto. La piel grisácea, tiznada de horror, largas garras en lugar de uñas, orejas espigadas y una cola terminada en punta. Eran motivos más que suficientes para asustar a aquellas gentes incultas que veían en el recién nacido la semilla del mal. Lo que permanecerá en la memoria de los que hallaron a aquel ser es el brillo que poseía el niño en sus ojos, unos iris amarillos, de tal intensidad que parecían encerrar en su interior el regocijo del fuego ante los cientos de muertos por las llamas. En ese incendio murieron nuestras familias, Craso. ¿Qué fue de ese demonio?, le pregunta Bertal. Y el viejo miró hacia el suelo con gravedad. Sí, hijo, aquella noche Simanibia conoció la ira de los 6. El rastro del pequeño desapareció poco tiempo después. De cualquier modo, si esa criatura fuera la responsable, lo hizo de forma involuntaria. Pero era un condenado, gritó el chico. Si lo hubieran matado al nacer, nadie habría sufrido. Eso es lo que dicen de los deivos, ¿no? Que fueron un error de los dioses, que fueron arrojados al gran abismo por los 6 y por eso están malditos. No deberían existir, solo dejan dolor y desolación a su paso. Y sigue siendo hábil nuestro narrador. Daniel muestra su maestría narrativa en el tiempo récord de unas escasas 5 páginas iniciales. Y eso nos convence de que queremos embarcarnos en el viaje que nos propone. Queremos saber más de ese mundo que empieza a desplegar ante nuestros ojos. Sin ser aún conscientes de ello, sospechamos que aquello que se nos anticipa como una leyenda o una fantasía podría no serlo. Entendemos o más bien presentimos el tipo de territorio que empezamos a hollar como lectores. Craso, Daniel, nos habla de una tierra azotada por calamidades. Nos habla de los 6, del gran abismo, de los condenados o deivos y de la opinión generalizada en torno a esas extrañas criaturas que parecen ser culpables del mal que asola la región. La atmósfera está servida. Un mundo de posaderos, bardos y seres sobrenaturales que bien podrían haber salido de una novela de Patrick Rothfuss. Desde las primeras páginas... Eso es apuntar muy alto, amigo. ¿Eh? Eso es apuntar muy alto, digo. Bueno, ¿y por qué no? Desde las primeras páginas, este trasfondo legendario, fantástico, se torna un universo que no dudamos en aceptar como coherente y real, ya que primero Craso, el posadero, y luego Moa, la anciana oráculo, o Rasmus, apodado el bardo, se han ocupado de presentarlo de tal modo que favorecen la suspensión de la incredulidad, ese paso necesario para convertirnos en uno más de los habitantes de Terra Boreas. Y los sucesivos capítulos, breves, de gran agilidad narrativa y rápidos tránsitos entre diferentes puntos de vista y subtramas, se colman de personajes interesantísimos, fruto de la mente creadora de nuestro amigo Daniel. Enseguida, Portadores del Don, pues como digo, se llena de deivos y catártidos o inquisidores, de luchas de poder, de hipocresía y sobre todo de miedo al desconocido, a ese otro que es diferente y que por tanto vemos como una amenaza. Los deivos son uno de los mayores atractivos de la novela. Todos en Terra Boreas les temen porque los han educado para hacerlo. Y los catártidos, desde la guerra que tuvo lugar hace 2 siglos, tratan de darles caza para acabar con ellos. O tal vez no. Porque el alto inquisidor Sissel busca el poder absoluto y tiene unos oscuros planes en los que algunos deivos podrían ser piezas clave. Que no hago spoiler, que eso está detrás, ¿eh? Vale. Ahora. Eso es sinopsis. Y bueno, es la sinopsis. Y entonces, pues, aquí voy a dejar esta primera aproximación a Portadores del Don. La veo como una novela con guiños, pues, a Rothfuss, a la Tierra Media de Tolkien, porque, bueno, mirad el mapa de Terra Boreas y prestad atención a los topónimos, o volver a reparar en las letras de la propia cubierta, la portada del libro. Portadores también se ve influenciada por otros autores destacados en la genealogía de la literatura fantástica, así como por el mundo del manga, o incluso de los juegos de rol, o de la cinematografía. Pero también me atrevo a decir que bebe de la literatura realista de Dickens, y no hay más que ver cómo se nos presenta Malin al principio, ese ladronzuelo pelirrojo que forma parte de la camada Manilarga. Y más allá de estos paralelismos, como también ha dicho David, pues Portadores también cuenta con rasgos muchísimos, identificativos propios. Su genética evoluciona
y se va adaptando de manera particular hasta conformar un universo propio y reconocible que pide crecer en sucesivas entregas, de lo que a mí tampoco me cabe duda, y además ya tengo pruebas porque he leído la segunda parte, de lo que se va a convertir en la saga de Portadores del Don. Así que, bueno, Dani, yo te doy la enhorabuena con todo mi cariño y además con mi admiración por esta primera novela tuya. Y ahora te digo que, bueno, que te eches a temblar un poco porque Javier te va a dar ahora voy con su Javier. comentario Este es el peligroso. acerca de la novela. Bueno, nunca me habían llamado demiurgo, ¿eh? O sea, me habían llamado muchas cosas, pero demiurgo nunca. Así pero que estar insultando, ¿eh? No, ya. Bueno, pues nada, muchas gracias. Dejo el turno a... ¿No? Has creado un mundo. Hola, muy buenas tardes a todos. Javier, arriba. Sobre todo por acompañarnos en esta ejecución pública que va a tener lugar en este momento. Y yo ya avanzo que no voy a dar spoiler, porque si hago spoiler no compráis el libro y está feo. Está feo, sí. La verdad es que creo, sinceramente, que la ocurrencia de Dani de querer que yo le presentase su libro no ha sido la mejor que ha tenido últimamente aquí el mozo. Pero dado el cariño que le tengo a esta larva de escritor, haré un esfuerzo para no terminar de hundirle en la miseria, puesto que la idea que yo tengo de cómo hay que presentar un libro está a 1000 años luz de lo que cualquier persona sensata haría. Más aún, tratándose del género de novela fantástica, que como le ocurre a David, no está entre mis preferencias a la hora de leer, dado lo incrédulos que somos los que venimos de la rama de ciencias. Por este motivo he creído más sensato prepararme aquí unos cuantos apuntes para evitar decir muchas tonterías, que es mi verdadera ocupación como jubilado que soy. Voy a aprovecharme en esta ocasión de que estoy entre amigos para intentar ganarme la cervecita que va a pagar Dani en cuanto haya terminado este acto, si todo sale bien. Efectivamente. Confieso que contra todo pronóstico, después de haber hecho de abogado del diablo concienzudamente durante toda su lectura, tengo que reconocer que he flipado con los Portadores del Don. Aunque lo que más me ha sorprendido es que no podía imaginarme que tenía un amigo con una mente tan calenturienta como la que tiene Dani. Miedo me ha dado comprobarlo. Ha sido capaz de ir fabricando una increíble trama imaginaria alrededor del eterno tema del bien y el mal, tan actual en los tiempos que corren, que si no hubiese tenido la habilidad de irla tejiendo con pinceladas cosidas con una maestría que hace que nunca puedas despistarte del núcleo principal, hubiera sido imposible leer esta novela tan apasionante. Para ello no se ha cortado ni un pelo a la hora de inventarse una serie de razas inéditas como los Deivos, ni tampoco a la hora de cambiarle el nombre a cada rincón del planeta por donde ha pasado, como le ocurre al océano Calígino, que ya hay que tener mala suerte con lo que cuesta llegar a ser un océano para que después te bauticen así. Me imagino el cabreo que deben haber pillado contra él los de la oficina del GPS. Tampoco se ha quedado corto creando personajes raritos con nombres como Bertal, Trig, Malin, Ilwo, Rorik, que si mi madre, que en gloria esté, me hubiese puesto un nombre como eso, lo hubiera repudiado a la primera de cambio. Con lo bonito que te hubiesen quedado Manolo, Rosy o Juanito mismo. Amén de que al parecer tiene una fábrica secreta de dones para irlo repartiendo a cada uno de los protagonistas cada vez que lo necesita. Eso sí, pero siempre teniendo en cuenta de dotar al enemigo de otro que pueda contrarrestarlo, por aquello de no ponérselo tan fácil a los llamemos buenos. Ha sido un verdadero milagro que no le ha salido ninguno ardiendo. Creo que debería dejar de ver la serie de Juegos de Tronos para no terminar eclipsando al Jorge R.K.R. Martin. Reconozco, y esto va en serio, que al final
me lo he pasado pipa acompañando a todos los protagonistas en sus idas y venidas, que han sido unas cuantas, tan extrañas como sorprendentes, para acabar molido hasta que llegué a la palabra que rezaba fin. Y eso que algunos viajes los he hecho en unos artilugios voladores. A mis años, vivir para ver. Creo que merece la pena leérselo, sobre todo para podernos evadir del día a día, que cada vez más se vuelve tan materialista con todo lo que no podemos tocar o contar. Espero que os guste, porque como ya os han avisado, o mejor dicho, amenazado, hay una segunda entrega en forma de libro que ya está lista para ser corregida. Y lo peor es que hay otra tercera, que espero complete la trilogía, que está ya en su cabeza y que va a tomar forma de papel ya. Que Dios nos coja confesados. Hay más nombres raros. De nuevo, muchísimas gracias a todos, pero antes quisiera hacerle una pregunta a Dani, que me tiene súper preocupado. ¿De verdad que duermes bien por la noche? Se intenta. Bueno, Dani, yo creo que Javier te ha puesto ya en el compromiso de que pero seas tú le he tenido acojonado toda la semana. Sí, todo el de que mes, seas tú toda la semana. el que intervenga y al fin y al cabo, bueno, pues tú eres el verdadero protagonista de la noche. Nosotros simplemente estamos hablando de tu novela, pero quien de verdad la conoce, las motivaciones, todo, eres tú y están esperando a que les cuentes algo, Daniel. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Luego, si os interesa preguntar algo, pues os sentís perfectamente libres, ¿vale? De yo contestaré lo que me sepa, claro. Lo primero es gracias. Gracias al alcalde, al ayuntamiento, amigos de Écija, a Papel y Tinta, a Javi, a Juan Jesús, a David, a todos vosotros, a mi compañera de editorial Eva, que ha venido de Córdoba solo para la presentación, que tiene mérito con el día que hace, a mis amigos, a mis lectores cero, a todo el mundo, ¿no? Y me van a faltar gracias para dar, ¿no? durante el día de hoy. Y luego contaros un poquito por qué el libro, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros lo sabéis porque habéis sido compañeros nuestros en aquel curso de narrativa que hicimos hace, yo no sé cuánto hace, Juan, 5 años. O más, 5 o 6 años. Bueno, depende, fuimos los primeros. 5, ¿no, Eli? 5 añitos. Me lo decís hace 5 o 6 años que yo voy a escribir un libro, que voy a estar aquí presentándolo y no me lo creo, sinceramente. Yo siempre he escrito relatos y cositas así en pequeño, pero nunca me había planteado ni de broma hacer una novela, ¿no? Y gracias a ese curso de narrativa de nuestro amigo Manuel Sánchez Sevilla, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pues él fue un poco el que regó esa semilla que estaba ahí, que yo no sabía que estaba ahí, pero estaba. Él la regó y fruto de esa pasión que él le ponía a todo y que nos contagiaba a todos los que estábamos con él en ese taller de narrativa, pues está esta novela de hoy aquí, ¿no? Yo al principio quería hacer una novela histórica. Sí, porque José Manuel era escritor de novela histórica y él nos inculcaba pues la pasión por la novela histórica, ¿no? Y quería hacer una novela histórica ambientada en Écija, en la época de los primeros cristianos de la ciudad. Después de un tiempo pensando, dándole vueltas al tema, intentando hacer un breve esquema de la novela, tal, me di cuenta que a mí eso no me gustaba. Que a mí lo que me gusta leer es literatura fantástica. Me gusta leer manga, como dice Juan Jesús, cómics, me gustan los videojuegos, me gusta el cine friki, me gusta todo lo que es friki en general, ¿no? Y dije, ¿y por qué voy a hacer una novela histórica si yo lo que quiero hacer es una novela fantástica? Y eso es lo que hice. Estuve dándole vueltas a qué no se había hecho en literatura fantástica, cosas muy complicadas, porque está casi todo inventado. Y recuerdo que fue un día en una barbacoa en casa con aquí mi amigo Sergio, mi amigo Miguel y Natalia y mi mujer y mis niños, que se me ocurrió la idea. Dije, mira, a nadie se le ocurrió mezclar los cómics con la fantasía. No la fantasía con los cómics, sino los cómics con la fantasía. Digo, ¿y por qué no me invento un superhéroe
en un mundo fantástico. Y dije, ¿por qué no en vez de un superhéroe me invento un grupo de superhéroes en un mundo fantástico? Y dije, ¿por qué no en vez de que ellos sean felices con sus poderes, muy al estilo X-Men, los sufren los poderes, ¿no? Más que estar orgullosos de ellos, ¿no? Así que dije, ya está, yo hago unos X-Men en la Edad Media. Y esa fue un poco el germen, ¿no? de la idea. Bien es cierto que de esa idea primigenia, como bien dice Juan Jesús, luego la historia ha ido tomando su propio cariz, ¿no? Y su propia idiosincrasia, ¿no? Porque lo pedía, porque la magia de escribir, para todos los que escribís lo sabéis, y aquí estamos 4 escritores, porque el alcalde no lo dice, pero él también hace sus pinitos. La magia es esa, ¿no? Es dejarte llevar por la historia, que los personajes te cuenten cosas, que sean ellos los que te digan lo que quieren hacer con su destino, aunque tú les tengas algo prefijado. Y al final la novela es eso, ¿no? Es el resumen de todo eso. Dicen, han dicho bien, con certeza, que es una trilogía. Yo lo pensé así, yo fui muy ambicioso cuando creé Portadores del Don, ¿no? Dije, ¿por qué me voy a conformar con una si yo quiero hacer una saga, ¿no? Yo quiero que estos personajes crezcan con los lectores, ¿no? Pero al mismo tiempo, oyendo consejos de gente que sabe en esto, quise hacer esta primera novela autoconclusiva. Quiero decir, si la compráis y la leéis, no os vaya a quedar a medias. La historia empieza y acaba. Sí dejo a los suficientes flecos abiertos para poder continuar con la aventura de los personajes, los que sobreviven, claro. Y bueno, alguien tiene que morir siempre en fantasía, ¿no? Si no muere el autor al final. En fin. Y es un poco eso, ¿no? Portadores del Don es un poco todo eso. Y es un poco una amalgama de todo lo que me gusta a mí ver, leer y oír, pues he condensado ahí en 360 páginas, ¿no? Y ya está. Esta es la introducción. Si queréis hablamos de algún personaje, no sé, como queráis. No, pero a mí lo que sí me ha llamado la atención, los nombres, que son raritos de narices. Pero es verdad que he visto que la actividad que tenían ellos estaba relacionada con su nombre. En el caso del famoso Malin. Sí, os cuento. Los nombres es algo muy complicado en fantasía. Aquí Eva, que está por ahí, seguramente también tendrá ese problema cuando escribe sus novelas, ¿no? Está también todo inventado en cuestión de nombres en fantasía. Entonces tenías que buscar unos nombres que fueran lo suficientemente nuevos para no sonar a algo que ya hayas leído, pero lo suficientemente fáciles como para que el lector se acuerde de ellos, ¿no? Porque luego siempre ocurre, es que no me acuerdo cómo se llamaba el del pelo negro, no sé. Entonces, ¿qué hice? Pues hice buscar palabras raras, pero que tuvieran un significado. Tenemos el ejemplo de Malin, es el ladronzuelo pequeño, es un niño de 12 años que vive en la calle, que es el líder de una banda de ladrones, por ejemplo, de la capital de las 6 ciudades, y su nombre significa pequeño guerrero fuerte. Entonces, cuando yo vi ese nombre y ese significado, dije, es su nombre, o sea, es el nombre del personaje. No necesito, incluso me ayuda a darle forma al personaje, ¿no? El propio nombre, ¿no? En el caso de Helga, significa santa, pía. Ya veréis por qué también, ¿no? Linae, que es el otro personaje femenino de la novela, significa pequeña flor azul. También tiene un significado, ya lo veréis durante la novela. Rasmus, que es el bardo, que es un bardo capaz de atraer a masas y masas de personas para escuchar sus canciones y sus historias, significa querido. Como veis, cada nombre al final es un poco el personaje en sí, ¿no? Si nos vamos a los malvados, ¿no? Pues Sissel significa serpiente. Trig significa fiel, porque es un poco el lugarteniente de Sissel, ¿no? Y así podríamos seguir. Cada personaje tiene su porqué, ¿no? ¿Contamos lo de los dioses o no? ¿O lo dejamos que lo descubra la gente? Si quieres que no compre ningún libro, cuéntalo. No, pero puedes contar algo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, en este mundo hay 6 dioses.
Y a mí me gustaría también, Daniel, te interrumpo, que comentases la importancia del número 6 en la novela. ¿Por qué ese 6? Porque es que tenemos 6 ciudades, tenemos los 6, o sea, el número 6 está en todo sitio. Eso tiene una justificación. Ese villano, y se acuerda de los 6. Es por el número de teléfono, no para acordarme, ¿no? Bueno, es un número que está asociado siempre al mal, ¿no? El 6, sabéis que el triple 6 es el número del diablo, ¿no? Yo necesitaba sabéis, es un mundo oscuro, como os han comentado aquí Juan Jesús, Javi y David, y necesitaba un número que estuviera relacionado con esa oscuridad del mundo y por supuesto con esa raza de los Deivos maldita, ¿no? Que es la raza perseguida por todos, ¿no? Entonces se me ocurrió, ¿por qué no hacerlo? Pues eso, que todo tuviera una simbología, y por eso hay 6 ciudades en Terra Boreas. Hay 6 dioses, como decíamos. Hay 6 protagonistas, podríamos decir, incluso también. Gira todo un poco en torno a ese número. Más, sobre todo, ya te digo, como simbología de la maldad, ¿no? De buscar un número simbólico. Y porque el 7 ya estaba pillado por Juego de Tronos. Y el 8 era mucho ya. El 8 ya era mucho. Y otra cosa que es que la gente dice, bueno, se piensa que cuando tú escribes algo fantástico, pues nada, se me ha ocurrido una idea, empiezo rara y lo voy soltando. Vamos, hay una cosa que se llama world building, que es la construcción del mundo, y antes de empezar a escribir la novela, tú tienes que calcular muchas cosas y crearte unos parámetros y saber por dónde. ¿Cómo abordaste entonces, Daniel, esa construcción de mundo? Es que eso es quizá lo más complicado. Claro. Sobre todo en fantasía, ¿no? Porque cuando haces histórica, con la documentación la tienes hecha, ¿no? Solo tienes que documentarte. En fantasía lo tienes que crear desde cero. Y además lo tienes que crear bien, porque si tú no creas un mundo creíble, coherente y que tenga sus propias reglas internas y funcionen así, el lector no se lo va a creer. Entonces, si tú quieres que el lector se sienta parte de ese mundo, tienes que pensar en todo, religión, tienes que pensar sistema político, cómo viven, cómo comen. Es un neomedievo lo que tú abarcas, ¿no? Si hay tecnología, si no hay tecnología. La tecnología que existe, la que no. Un poco eso, las clases sociales, cómo se reparte la población en grandes ciudades, en pequeñas, en poblaciones, no sé, en aldeas. ¿De las ciudades te refieres? Sí, las ciudades también tienen su porqué, pero sí son vocablos españoles, castellanos, pero transmutados un poco. Por ejemplo, Endo-Broquel vendría a ser, que es la capital del reino, para que os hagáis una idea, ¿no? Viene a ser broquel hendido. Un broquel es un escudo, ¿no? Pues como un escudo roto, ¿no? También tiene una simbología al final con la historia de la ciudad, ¿no? Simanibia, que es el pueblo en el que viven Bertal y Helga. El Gran Salar. El Gran Salar, Gran Abismo. Los granes me gustan mucho. O sea, todo es gran no sé qué. Porque yo lo quería todo a lo grande. Estaba igual. Y sí, yo intento buscar que todo tenga un sentido, porque además eso te ayuda luego a crear ese mundo, ¿no? Y que tenga su sentido todo, ¿no? Y si me lo creo yo creo que os lo creeréis vosotros también cuando tengáis la novela. Y lo importante es lo que decía yo también al principio, que no tienes que verlo todo, no tienes que contarlo todo, pero si está bien hecho, lo perciben, ¿no? Y tú mismo estableces esas extensiones, ¿no? De hecho, vais a ver cosas en el mapa que luego no van a salir en la novela. Y vais a decir, ¿por qué lo pones en el mapa? Pues porque está ahí. Existe, ¿no? O sea, aunque los protagonistas no lleguen a ese sitio existe y está ahí, para que sepáis que existe. Además, yo recuerdo que José Manuel, cuando hicimos los talleres, a mí había una cosa que no me cuadraba, me decía, aunque escriba novela fantástica, tiene que ser creíble. Yo decía, no, va a ser creíble, tío, te la estás inventando. Y tiene esa relación que he visto ahora en este libro, claro, tiene que ser creíble, porque tienes un mundo, todo una y demás, y dices, vale, luego ya... Pues es que yo creo que es la clave para que... Vale, pero he entendido por qué decía que tenía que ser creíble. Sí, a nadie le extraña que en Juego de Tronos haya dragones, por ejemplo, o muertos que van avanzando hacia el sur, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Martin lo hace creíble, ¿no? Él se lo cree y hace que el lector lo crea con él, ¿no? Pues yo intentaba hacer lo mismo. Por supuesto no me voy a comparar con Martin porque... Aunque no te llega Martin. Me quedan unos cuantos de kilos para igualar a Martin, pero aparte de eso,
Ojalá, ¿no? Algún día HBO me haga una serie. No, no creo. Pero bueno, en fin. Otra cosa que yo veo que es complicada en este tipo de literatura, bueno, y en cualquiera, es crear una serie de personajes. Además, el número, pues, son muchos personajes los que hay en tu novela, pero sin embargo, todos se distinguen unos de otros. Y eso es complicado porque cada uno tiene su particularidad y te encuentras otros sitios, otros libros que empiezas a mezclarlo porque, bueno, es que es más de lo mismo. Entonces, tú sí le creas los parcelas, cada uno tiene un poder, o si no, cada uno tiene una característica común, tiene su bagaje anterior. Yo creo que eso, como te lo has planteado, lo planificas mucho, te van saliendo, Daniel. Es lo que os decía, que es casi lo más complicado, ¿no? El tener que hilar todo eso. Yo, gracias a Dios, descubrí un programa que me pasó Juan Jesús Scrivener, que es maravilloso, porque tú te haces unas fichas de los personajes, de los lugares a los que van a visitar, de todo, y cuando tienes una duda, no recuerdo cuánto medía o de qué color tenía el pelo, pues lo miras y lo tienes ahí, ¿no? Todo ese proceso te lleva casi un año ya de claro, creación, ¿no? Solo el crear el mundo, y luego aparte tienes que escribirlo. Pero cuando yo empiezo a escribir, eso lo sabe bien Juan Jesús, yo ya tengo todo eso planteado, con lo cual es algo más mecánico, es algo que ya solo dejarte llevar por la escritura, porque ya tienes todo pensado. Bien es cierto que, como os he contado, la propia historia te va pidiendo cosas que tú a lo mejor no tenías planeadas, pero bueno, ahí está un poco, bueno, ahí está un poco la magia, ¿no? Que tiene sentido y que crece orgánicamente, ¿no? Que va creciendo como te lo pide. Esa es la idea. Y de hecho el final de la novela se me ocurrió un día a las, no sé si eran las 2 de la mañana, mi mujer me lo podrá recordar, bueno, pues yo te he dicho, no se acuerda. Pues sobre las 2 de la mañana, hacía una noche apacible de estas que hacen en agosto en Écija. Aunque nosotros estábamos en La Carlota y estaba intentando dormir. Y como dice Javi, yo puedo dormir bien, pero hay noches que no duermo bien. Y esas noches que no duermo bien, pues me pongo a darle vueltas al coco. Y se me ocurrió el final. O sea, lo vi claro, dije, este es mi final. Y me levanté a escribirlo, porque si no lo apuntáis se os olvida. O sea, la próxima vez que se os ocurra algo genial, apuntadlo, porque si no se olvida. Y sí, un poco esa forma de crear el mundo y todo eso es quizá lo más complejo, pero yo lo disfruto muchísimo, a mí me encanta, ¿eh? Y Daniel, cuéntanos qué personaje se te ha revelado, porque esos cambios que no te espera, ¿quién se ha salido de molde? Pues ha pasado con Malin, precisamente, con ese pequeñín, el ladronzuelo de 12 años, que iba a ser un personaje secundario al principio, iba a ser un poco alivio cómico incluso del grupo, ¿no? Un niño risueño, tal, ladronzuelo, este va a ser un poco el graciosete. Pues me dijo que no, me dijo, ni hablar. Yo quiero ser protagonista, tío. Y yo quiero además una historia dramática, dura, durísima ahí, que me va a la marcha. Y bueno, pues tuve que hacerlo. Y de hecho, puede que incluso le quite protagonismo a otros protagonistas, ¿no? Malin, al final. Pero bueno, si él lo quería, ¿yo quién soy para decirle que no, no? Así que... Pues, no sé si Daniel invitó antes a que quien quisiese intervenir pues podía preguntar algo. No sé si alguien tiene alguna curiosidad y quiere hacerle alguna pregunta a Daniel. Venga, venga. Venga, Manolo. Manolo, te estábamos esperando. Eso era lo que íbamos a contar, que al final no lo hemos contado. Lo de los dioses. Sí, como decía, a ver, gracias Manolo por recordárnoslo. En la novela hay 6 dioses, ¿vale? En mi familia somos 5. O sea, mi mujer, yo y mis 3 hijos. Me sobra uno. Pero dije, ¿y por qué no? A la hora de crear unos dioses, tú dices, ¿cómo creo yo un dios, no? ¿Cómo me atrevo yo, simple mortal, a crear la personalidad de un dios? Y qué mejor que crearla en base a la gente que conozco. No os voy a decir cuál es cuál, para que vosotros lo adivinéis. No, pero se encuentra. Por vuestra si te lo proponen, lo encuentra, para que claro. no hagan peregrinación. Si os digo que es un juego de palabras todo. O sea, si le buscáis un poco las vueltas a esos nombres, sabréis quién es quién y es una leve inspiración. Tampoco quiere decir que sean así. Pobrecito mi
mi peque. Pero sí, pero tiene su porqué, tiene su porqué. O Mauro. Pues, no sé, una cosa también interesante es que Daniel no se está quedando solamente en la novela, sino que está haciendo una extensión de ella a través de un blog que inició. Y ahí, si sentís curiosidad, pues muestra imágenes, algunas de las imágenes que quizás le inspiraron a la hora de crear o la fisonomía de un personaje, y también da detalles de su personaje, de lugares, de la novela. Yo creo que es un complemento muy bueno. Y aparte también, dentro de un rasgo generoso, también ofrece consejos a personas que se están iniciando en la escritura o incluso en la publicación, en muchos ámbitos relacionados con la literatura y la escritura. Y yo creo que, ¿cómo planteas ese? ¿Vas a continuar añadiendo cosas, Daniel? Sí, claro, yo quiero seguir porque yo quería eso, un poco complementar la novela con algo, pero tampoco quería ser tan pesado en redes sociales como he sido esta semana, perdonadme de verdad, todos. Es que tocaba. Porque he sido pesadísimo. Pero sí quería complementarlo con algo. Y el blog me daba pues esas herramientas que yo podía usar para ello, ¿no? Entonces sí es cierto que hay de todo. En estos días me he ceñido más a presentar cosas del libro, pero también, como bien decía Juan Jesús, intento dar consejos de lo que yo hago, de cómo lo hago, por si a alguien le sirve. No quiere decir que lo que yo haga esté bien hecho, ni mucho menos, pero en mi experiencia, cuando uno empieza en esto, anda muy perdido, porque nadie te dice cómo tienes que escribir, nadie te dice cómo tienes que presentar un libro a una editorial, nadie te dice cómo corregir un libro. Son muchas cositas, ¿no? Y intento con el blog pues un poco ayudar a toda esa gente, ¿no? Que quiera acercarse y tal. Y luego, pues sí, cuento cosas de la novela sin destripar nada, pero como complemento, pues un poco para que la gente vea que ese mundo existe de verdad en mi cabeza y en el libro, y que hay detalles en el blog que no van a salir en el libro, y viceversa, ¿no? Entonces un poco lo tenéis ahí, se llama La voz de los 6, por los 6 dioses y por uno de los personajes al que llaman así, que es Rasmus el Bardo. La voz de los 6.wordpress.com, y ahí podéis encontrar toda la información. Antes de terminar, no sé si hay más preguntas o no, pero no quiero que se me olvide la gente importante para que esta novela haya visto la luz como la ha visto. Primero mi mujer, porque es mi correctora oficial maravillosa, me ve todos los fallos y como es sincera conmigo y si no le gusta algo me lo dice, es la mejor lectora que puedo tener. Después mis 3 peques, Mauro, Luna y Tiago, porque además me han ayudado con uno de los personajes, me han ayudado con Linae. Ellos eligieron el nombre de Linae y ellos le dieron el aspecto que tiene al final. Incluso parte del don de Linae lo han elegido ellos también, entre ellos 3. Entonces fue muy bonito ese momento cuando ellos comparten contigo esa pasión. Luego a mis lectores 0, a mi amiga Eli, a mi amigo Manolo, a mi amigo José Antonio, Juan Jesús, Javier, todos, que no se me olvide nadie, por favor. Todo el que ha colaborado, mis hermanos, Diana, Moisés, Mila, Emilio, todos, mi madre que está siempre ahí. Pero los lectores 0 son los que me han ayudado a ver lo que funcionaba y lo que no. Y gracias por vuestra sinceridad, que eso es muy difícil, porque lo normal es que te diga, me ha gustado mucho. No, si buscáis lectores 0, buscar lectores 0 que os digan lo que no les gusta de la novela, porque solo así se mejora. De hecho, si lo leéis, el libro, por favor decidme lo que no os gusta también. Decidme lo que os gusta, pero también lo que no. Así para la segunda parte lo intentamos tener más pulido todavía si cabe. Y ya está, que si tenéis que estoy hablando mucho, que si tenéis alguna preguntilla o algo, yo encantado de contestarla. Que dice el alcalde que compréis el libro. Lo dice él, ¿eh? No. Bueno, yo creo, no sé si habrá más preguntas y si no la hay, yo creo que ya hemos esbozado así por lo menos los alrededores de la novela y ahora pues os corresponde a vosotros adentraros en la aventura, porque además que es una aventura, y es trepidante el ritmo, porque es que son capítulos muy breves y vas uno detrás de otro, por ahí anda
a Antonio que se lo estaba leyendo y quería leer más, quería leer otro capítulo. Y es que es verdad, es que es un poquito adictivo, ¿no? Y bueno, pues lo ha dicho el señor alcalde también, Daniel se ha comprado un boli nuevo, no. Pero pues no, pero que él está no me ha dado dispuesto, tiempo. pues nada, a firmaros los libros que tengáis a bien. Yo casi no digo comprar, digo compartir contigo, porque es que después es una gozada que te encuentre alguien por la calle y te comente, oye, me he leído tu libro, o esta parte, esto de dónde venía, y quiera extender el libro contigo, porque significa que lo ha leído con atención y que le ha gustado, ¿no? De hecho, es verdad que ya no es mío, Por ya eso es vuestro es de el todo libro. el que lo Ya lea. es de cada uno de vosotros, las vivencias que tengáis con él van a quedar para vosotros y yo encantado de haberlas provocado. No quiero que se me olvide, Editorial Titanium, por favor, muchísimas gracias también por darme esta oportunidad, porque apuesta por gente joven, tan talentosa como mi compañera Eva, que está ahí en el público, y otros muchísimos buenos autores a los que está dando voz, a mi agente Sandra Bruna también, en Barcelona, que hacen un trabajo estupendo y que fueron los primeros en apostar por mí en esto de la literatura. Y de verdad, mil gracias por estar aquí hoy, porque no creo que merezca tantísimo cariño como me estoy llevando de vosotros en estos días. Muchas gracias.